Bueno, vamos en este segundo bloque que vamos a denominar Propuesta para el Perú, a escuchar las propuestas y discutirlas de nuestro buen amigo Carlos Adriancén. Hablabas primero de esta necesidad de orden público. Es el bien público por excelencia. El Estado existe para que la señora pueda viajar a un hospital, el exportador pueda tratar de exportar. Eso es fundamental. Sin ello estamos hablando palabritas. Otra cosa importante, y comienzo por los prerequisitos, mantener una inflación de 2% al año, porque es la mejor carta de presentación para la inversión. Luego, definitivamente, es importante saber que tenemos un Estado tremendamente ineficaz y corrupto y entender cuáles son las variables que predicen, ahí me salió lo de economista, la corrupción burocrática en el Perú desde que hay cifras. Y estas son el tamaño del botín y el grado de libertad política para denunciar estos casos. Hay que fortalecer eso para que realmente se puedan aplicar políticas públicas y eso no sea un botín. Hecho esto, que son variables institucionales, ayuda a volver a tener, por ejemplo, además del apego a la regla del compromiso inflacionario, importa tener una regla fiscal que coadyuve con ese proceso de limpiado del gobierno hacia mejor burocracia y no permita excesos, porque el gobierno nos está costando 30% de lo que producimos en todo su sistema. ¿Puedes creer que las empresas públicas no aportan un sol a las cuentas del gobierno y gastan 7% del PBI? Por amor de Dios. Esos botines se acabaron acá. Milei, un candidato que ha ganado las primarias, es un tímido. El Perú puede vivir perfectamente con 4 ministerios. Despéndete un poquito para que sea nuestro No, está de moda, se me copió el estilo. Mentira. Él lo hace mejor que nadie, lo de despeinado. Pero sí es importante no bajar el Estado como voy a despedir gente. No. Se trata de, en el sector público hay mucho héroe. Hay grandes cantidades de sinvergüenza que deberían ir presos, pero también... De primera. O sea, mi visión, por ejemplo, de la corrupción, es que la corrupción es un fenómeno burocrático. Si no hubieran coimeados y ciegos, sordos y mudos, no habría corrupción. Vamos. Entonces, si construimos eso, el pueblo va a recibir mucho más. Luego hay que hacer un trabajo minucioso de liberalización económica y sobre todo liberalización política. Yo no gobierno para el corto plazo. Yo no veo el vaso medio lleno. Mi gente se muere de hambre, o sea, y hay que llenar el vaso. ¿Tú crees, por ejemplo, que la reforma política de Vizcarra fue un desastre? A veces la gente no relaciona el tema de la reforma política con el impacto económico de eso, porque lo que tenemos es una caída en la calidad de quienes nos gobiernan, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. En concreto... Ha sido hecho a propósito. Claro que sí. Es el afán de incrementar la opresión. La izquierda es la antítesis del capitalismo. Y el capitalismo en su mejor ideal es el liberalismo clásico. Eso es alta libertad. ¿Y qué es alta libertad? Como dicen mis amigos de izquierda, la gente no come libertad. Sí, la gente come cuando hay libertad. Pan con libertad se dice. Se llama... ¿Qué malinterpretan ahí a ustedes? Bueno, lo concreto es que hay mucho mayores libertades políticas, mucho mayores derechos civiles, mucho mayor libertad económica, mucho mayor respeto a la propiedad privada. ¿Cuál es la diferencia entre Perú, Bolivia, Argentina o Finlandia? Si todos quieren aplicar un estado de bienestar. Bueno, no han entendido que para que funcione un estado de bienestar no puede haber opresión. Finlandia tiene 20, para hacerla en sencillo a la gente, en libertad política, en derechos civiles, en respeto a la propiedad privada. Perú, Argentina y Bolivia parecemos maranguitos. O sea, no respetamos la libertad de nuestro propio pueblo. Y ese tipo de variables no se discuten en las visiones cotidianas. Pero volvamos al tema que me interesa que un economista como tú elabore sobre ello, que es el tema de esto de la reforma política. Yo creo que lo que se hizo fue cambiar las reglas de juego para asegurarse que desterraban a la competencia y podían llegar quienes no fueron capaces de llegar al poder por la lucha armada. Luego fracasaron en llegar al poder por las urnas, inventaron esta reforma política para entrar por la puerta falsa. Así es. Y nos han generado... Y cuando tú dices, yo en lo personal he tenido muy buena relación con amigos marxistas-leninistas. Yo creo que la perversión viene con la caberada, ¿no? Con estos izquierdistas a tiempo parcial. Discúlpame, yo soy un profesor.
Entonces, cuando a mí me dicen que esto es izquierda y que esto es derecha, que esto es bueno, que esto es malo, cholito. Vamos a enfocar esto epistémicamente. ¿Qué significa epistémicamente? Que tus sentimientos me importan una papa frita y tus creencias. ¿Qué es izquierda? Opresión. ¿Qué es derecha? Libertad. Así de simple. En Finlandia se llaman socialistas, pero con ese socialismo yo me llevo muy bien, porque respetan la libertad del pueblo. ¿Qué hizo Vizcarra, para no correr el tema? Lo que hizo fue lo mismo que hizo que el Imperio Romano cayese. Prostituyó la llegada al legislativo, subastaba los puestos en los romanos, y así cayó el Imperio Romano. Aquí, cuando uno ve a los congresistas que tenemos, por Dios, cada vez resultan menos lúcidos. Teníamos... Siempre con excepciones, por supuesto, ¿no? Hay excepciones destacadísimas, siempre voy a decir cuando digo la señorita Tudela, por ejemplo. Pero hay bastantes más que la señorita Tudela. Sí. Pero tienes que negar que todos los Darwines son terribles. O sea, ellos han entrado... ¿Por qué postulan tanto por los puestos públicos? Porque hasta de candidatos se gana plata. ¿Y dónde está la superintendencia de banca y seguros? ¿Dónde está el Banco Central? No voy a decir solamente la Contraloría. Si ellos garantizasen que no entrara plata sucia a las campañas en todo el Perú, tendríamos por primera vez, y a pesar de las autoridades del jurado y del OMPE, elecciones limpias. Pero ahora el proceso electoral se ha vuelto una forma en que se subasta puestos. Entra cada cosa, que no habla ni siquiera español, que no tiene empatía por el pueblo, que viven en Miami, por amor de Dios. Gracias, Vizcarra es el responsable, pero todos sabemos quién es el ideólogo. Y los ideólogos saben que el prerequisito fundamental para introducir un régimen totalitario es que la gente escupa al gobierno, que no quiera su país, que diga el gobierno es una porquería, y todo el día tenemos ejemplos para cómo la gente se molesta. Y después viene un salvador. Bueno, cuéntame una cosa. Está claro y me parece bien importante que como economista hayas relacionado el impacto de las decisiones en lo político y la toma en las elecciones y la reforma política en lo económico. Pero volvamos a lo económico. Vamos a asumir como buenos economistas que tus tres requisitos se cumplen. Y ahora estamos sentados, estás sentado tú en el Ministerio de Economía y tienes que tomar algunas decisiones. Obviamente has insinuado o dicho casi explícitamente lo que harías con algunas empresas públicas. Cuesta desarmar un Petroperú, o vender una parte de Petroperú se puede hacer. Yo creo que se podría, por ejemplo, ¿qué piensas tú? El oleoducto norperuano no funciona, cada día está peor, no ha tenido mantenimiento. Hay petróleo de buena calidad, más ligero en el Ecuador, en el sur del Ecuador. Si construyéramos un ramal que lo conectara al oleoducto norperuano, podríamos sacar ese petróleo por talar y darle de comer a la refinería, que de otra manera no va a tener que comer. Tú sí. ¿Estarías de acuerdo con promover un aumento de capital en Petroperú que diluya la participación del Estado siempre y cuando se haga la conexión, y le demos de comer, o te olvidas del caso? Me encantaría si fuera Finlandia, pero soy el Perú. Mis colegios, mis hospitales, mis comisarías y hasta mi propia defensa nacional está más que en rojo. Es escandaloso mirar a las empresas públicas cuando tienes incendios en servicios básicos fundamentales. Yo me enfocaría por un buen tiempo en darle a la gente lo más que se pueda dar por todo lo que le sacamos. Le sacamos impuestos, le sacamos impuesto a inflación, le sacamos endeudamientos futuros y también le sacamos licencias monopólicas, porque las empresas públicas ninguna funciona sin licencias monopólicas, sin explotar al consumidor. Entonces, si tú tienes una empresa pública que bien manejada puede hacer planes, mira, y le voy a pedir que me agregue ingresos de capital para atender mis servicios básicos, pero ninguna te hace eso. Son estructural, culturalmente, botines. Sí, sí, claro. Entonces, también hay la empresa pública de Medellín siempre es puesta como el ejemplo de lo que se puede hacer desde el Estado bien, pero dejemos eso. Solamente un comentario. El discurso latinoamericano con las empresas públicas es: no me pagues, ponme donde hay. Sí, sí, entonces, claro. no, pues yo no soy creyente en ese tipo de políticas.
Mi gente está pasando hambre. Vizcarra, desde Vizcarra en adelante hay 3 millones de pobres más. Aplica la tasa de incidencia a la población. 3 millones más. El Perú es distinto, políticamente distinto. No me tiene que convencer. Qué lindas las empresas públicas, pero no son mi prioridad. Tú eres un liberal. Yo creo también en la economía de mercado, pero creo que en el Perú hay una serie de trabas para que se desarrolle una economía de mercado real, y entre esas está la existencia de oligopolios en varios sectores de la economía. ¿Dónde crees que la estructura oligopólica de la industria en el Perú está deteniendo su crecimiento? Yo tengo mis propias convicciones, lo diré después para no sesgar. A ver, las etiquetas le encantan a la gente. Tú eres de derecha, tú eres de izquierda, tú eres progresista. No. Yo soy un socialista nórdico. Ya, me encanta la harta libertad económica. ¿Qué haría yo? Bienvenido, compañero, entonces. Simplemente desmantelar todas las barreras de entrada donde hay oligopolios. Y si sobreviven, será porque su costo, como diría un economista, se aproxima al costo marginal. Pero ver caso por caso, no. Lo que necesitamos es mirar a largo plazo. Keynes estaba totalmente equivocado. ¿Tú no crees que la industria financiera, no mire a largo plazo muere? En la banca, finanzas, la estructura oligopólica de la industria impide el acceso al crédito en ese momento? No creo eso. Es más, hice una tesis doctoral que estudiaba desde los 80, bueno, podemos discutir, desde los 80 hasta hace poco. ¿Y qué predice la rentabilidad de los bancos? Una mayor rentabilidad. Una de las variables es esa linda regulación que beneficia a los más grandes. El más importante, por supuesto, factor explicativo de la rentabilidad era el comportamiento macro de la economía. Algo del manejo de los bancos. Pero la regulación aportaba su poquito. A mí no me gusta que la regulación invente rentas. A mí cuando me dicen controla la tasa de interés, pero me voy a acordar. De la industria financiera en el Perú. Me voy a acordar. La regulación le ha generado rentas. Cuando tú y yo era famoso y había controles de tasa de interés y los bancos tenían una rentabilidad de patrimonio de 180% al año. Por Dios, no, un crimen regulatorio. Entonces, la regulación es esa bonita palabra para referirnos a la intervención del gobierno. Y la intervención del gobierno en un país con alta opresión siempre es trucha. La regulación técnica es efímera, puntualizada y eficaz. Pero no es el caso. Cuando hablamos de regulación es para siempre. Entonces, ya, vamos. Vas a regular la cantidad de dinero con un banco central y no va a ser un banco extranjero. Monitoreemos que ese Banco Central nos da 2%, cosa que hasta hace poco nos ha dado el Banco Central de la Reserva, que tiene un pasado horroroso, pero un presente más digno, y ahora está peleando, y espero logre volver al 2%. Estamos todos de acuerdo. Pero fundamentalmente lo que yo buscaría es libertad para todos. No solamente en sectores estratégicos de hoy día pasan cosas escandalosas. O sea, Lima es ofertada tiene energía eléctrica por empresa estatal de otro país. Mejor pongamos la bandera de ese país. Con integración vertical, ¿no? Hacia atrás. Es decir, tiene la generación. Esa es la regulación. Los expertos en regulación que ven solo la esquinita y no ven la foto de una economía que requiere libertad. Ya fue una decisión permitir que hubiera una integración vertical en el caso de Lima. Es decir, el INDECOPI tiene la potestad de poder... Ninguna comisión de libre competencia debió aprobar eso, en mi opinión. Ya, bueno, estamos de acuerdo en eso. Bueno, vamos a despedirnos en esta oportunidad. Espero volverte a tener por acá y en el siguiente bloque vamos a hablar de economía naranja. Volvemos.